para bajarle dos al peo político. Claro. Bien, de vuelta con ustedes, son las 55 minutos. ¿Qué escenario tan complejo el de la política venezolana que, bueno, ha sido comparado con otras realidades donde se han visto las posibilidades de una figura ajena a la política tradicional capitalicen? No solamente, como son llamados, las figuras de los outsiders, en un contexto de desprestigio de las organizaciones políticas, de carencias de liderazgo. Y le preguntaba a nuestra invitada, Indira Urbaneja, antes de ir a la pausa, si precisamente Venezuela tiene un escenario que lleve a esta, que además no es la primera vez que lo hablamos. En su momento se habló de la posibilidad de un empresario, de un representante de una de las empresas más grandes de Venezuela, que no la vamos a mencionar porque no nos pagan publicidad, pero que podría ser un candidato ideal en este contexto, en un contexto donde hay descrédito hacia las organizaciones políticas. Las figuras de los outsiders, los terceros, ajenos a esta realidad, ¿hoy es factible esta posibilidad? Mira, voy a decir algo súper odioso que no le va a gustar a mucha gente de oposición, pero los Hugo Chávez no nacen todo el tiempo. Eso hay que construirlo además. Hugo Chávez además no fue que aparecí yo y aquí estoy. Hugo Chávez fue la consecuencia de todo un proceso y como lo digo yo en mis análisis de la conjunción de los astros, y entonces aparece, quítale el nombre Chávez, ponle cualquier nombre que quieras, Donald pero aparece, Trump. sí, aparece Donald ese Trump. hombre o esa mujer disruptivo que produce un cambio en el sistema. Claro, es que hay mucho. Zelensky, por ejemplo. Zelensky Total. viene de ser actor de televisión y ahora es presidente de Ucrania. Pero ese tipo de hombres y de mujeres no son fáciles de ubicar en estos contextos. Hoy día yo no veo a nadie con ese perfil por ahora. Todavía nos faltan algunos meses para el 24. Pero mira, mi preocupación no es ganar la elección del 24. Mi preocupación sigue siendo cómo le garantizamos al país la gobernabilidad en un escenario del 24. Por ejemplo, yo no veo que en el 24 triunfe un candidato o candidata de la oposición. No me imagino qué va a suceder cuando el ministro de la Defensa se le presente el otro día y le diga a ese nuevo presidente o a esa nueva presidenta, Chávez vive, la patria sigue. ¿Qué le va a responder? Entonces aquí hay una cantidad de cosas que no estamos discutiendo. Todos estamos pensando, bueno, en el 24, quiénes van a ser los candidatos, cómo hace la oposición para enderezar el rumbo, cómo hace la oposición para alejarse de los vicios que los alejaron de la supuesta lucha por la democracia, cómo se pone en serio para construir una ruta y una alternativa para el 2024. Pero es que yo no veo realmente el país preparado para una entrega del poder del chavismo hacia el sector oposición. Ni lo veo desde el punto de vista institucional, no lo veo desde el punto de vista militar, ni lo veo desde el punto de vista social. Entonces, la oposición sigue errada en su camino. La oposición sigue entre más de 20 candidatos viendo quién va a ganar. Y no se han dado cuenta de que el problema no es llegar a Miraflores, el problema es cómo van a hacer para mantener la silla en Miraflores. Yo creo que en las actuales circunstancias incluso un presidente o presidenta que no tenga una conexión y un fuerte asidero social e institucional no duraría ni 15 días en el poder. Y México no debería servir para eso. Hablando precisamente de lo decía Gerardo Blay, es casi inminente que se reactive los diálogos entre el gobierno y la oposición venezolana. ¿No debería servir precisamente de foro para llegar a este punto? Bueno, el problema de México, y esto es una seria crítica constructiva que yo tengo hacia el diálogo, el problema es que todavía aquí no se sabe qué es realmente lo que se va a dialogar. El problema es que todos pedimos diálogo y todos hablamos de diálogo, pero todavía no tenemos la agenda del diálogo. Entonces, sería importante abrir este debate. Y yo te lo propongo a ti como comunicador social, demos el debate, ¿qué es lo que se debe de dialogar entonces en México? Se van a dialogar sanciones, se van a dialogar presos políticos, se van a dialogar un plan país, se va a dialogar un consenso para incluso garantizar la gobernabilidad y la aceptación de resultados en las elecciones del 2024. Yo no sé si México, pero cualquier proceso de diálogo y de negociación debería dejar las bases sentadas para el 2024 al menos, ¿no? Pero en todo esto, los actores también tienen un papel fundamental. El tema de México y el retomar los diálogos entre gobierno y oposición, pero ¿quién es oposición? Porque hay una realidad. Venezuela tiene un resultado electoral del 21 de noviembre que habla de unas fuerzas políticas que tienen una cantidad de votos importantes que hay que tomarlos en cuenta, por supuesto, y que
pudiera en ese escenario no ser parte, aunque el Estado ha dicho, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho, se va a llamar a fuerza vecinal, se van a incorporar a los otros partidos políticos, pero del otro sector pareciera no estarse tan de acuerdo con que eso pudiera ocurrir. Mira, el grave problema sigue siendo ese archipiélago opositor, ¿no? Que no termina de haber una unidad en torno, porque cada sector está cuidando sus intereses, ¿no? Entonces hay obviamente un grupo, digamos los del G4, los del interinato, plataforma unitaria, ya ni sé cómo se llama porque se cambian el nombre cada rato para ver si agarran un poquito de credibilidad. Entonces ellos no quieren nada con el otro sector que los acusan, bueno, de ser la oposición que supuestamente se sienta y negocia con el gobierno. Y aquí hay un punto interesante, porque no es por defender a los partidos que son parte de la Alianza Democrática o los partidos que, digamos, fueron los que se sentaron con el gobierno en el 2019, pero ¿acaso el G4 y estos partidos que se están sentando ahorita en México no están haciendo exactamente lo mismo que hicieron estos otros partidos? Entonces, un poco salir de esas etiquetas de quién es más bueno, quién es menos bueno, quién se sienta a hablar, quién no, quién es colaboracionista y quién no. Yo creo que esa es parte del infantilismo político de la oposición que debe dejarse de lado. Pero además te voy a decir algo más. Ellos, esa unidad está trabada por temas financieros. Porque el sector que claudica a favor del otro pierde poder de financiamiento, pierde poder de dinero. Y esto hay que decirlo sin complejo. Hay que seguirle diciendo al país que el grave problema de la oposición sigue siendo un problema de plata. Y eso hay que decirlo por todo el cañón. ¿Para qué? Para que ellos mismos empiecen a reflexionar sobre sus procesos internos y sobre si definitivamente o son partidos políticos o son agencias empresariales para recibir financiamiento en nombre de la política y en nombre del país. Porque si nos vamos realmente al fin y a lo que están logrando y a lo que están haciendo por el país, están muy alejados de eso. Ahora bien, la oposición venezolana tiene que entender que si no se unifican frente a escenarios electorales, que si no se unifican hacia una propuesta del país, el chavismo va a seguir ganando de calle. Pero además de eso, la oposición venezolana tiene que asumir que el reto que tiene hacia adelante, como ya te decía, no es nada más llegar a una elección, es cómo garantiza la gobernabilidad y cómo garantiza el seguir hacia adelante. Esto es una opinión muy personal. Yo creo que los partidos de oposición en este momento, ninguno tiene votos. Yo creo que la votación del 21 de noviembre son las votaciones que se manifiestan en favor al rechazo de lo que sucede en el país, de la crisis, o incluso se capitaliza el sentimiento antichavista. Porque realmente, ¿dónde están los votos de esas estructuras moviéndolas? Tú le pides a cualquier partido que convoque una marcha, ¿cuántos llegan? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos van? Pídele a cualquier partido de oposición que convoque a la Plaza Bolívar de cualquier pueblo, que convoque una manifestación. Van, ¿dónde están las militancias? Yo siento que lo que se sigue moviendo a nivel electoral en estos momentos es un tema más de descontento que de control partidario. No hay líderes en Venezuela. Manuel Rosales no es un líder en el Zulia, por ejemplo. Manuel Rosales, Morel Rodríguez no es un líder en Nueva Esparta. De los cuatro candidatos de la oposición, de los 4 candidatos de oposición, en su mayoría, sus votos son de la MUD. ¿Es la MUD de verdad realmente una tarjeta capitalizadora de votos? Es que también ellos llegan utilizando también el descontento de la gente. Por ejemplo, el anterior gobernador, Manuel Rosales en el Zulia, fue nefasto. Entonces el tema es medir cuántos votos de esos son realmente de la MUD y cuántos votos de esos son del descontento que había por el señor que estaba gobernando anteriormente. Entonces ahí hay una línea muy fina para hacer el análisis. Ojo, entonces tú tampoco dices, no es que no existen los líderes o que no es que no existen hombres y mujeres capaces de capitalizar votos. Pero es que están demasiado deteriorados en este momento y hacer el análisis es confuso, porque además tendríamos que ver un comportamiento electoral por lo menos en 2 procesos seguidos para yo decirte, mira, realmente Carlos, este tipo o esta tipa sí tienen realmente los votos y si son capaces realmente de constituirse o llamarse una fuerza electoral en el país. Bien, nos toca despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. El gusto de estar siempre contigo y con la audiencia. Indira Urbaneja es analista político y con esto vamos a finalizar esta tarde a las 2:04. Gracias a quienes nos acompañan como siempre a través en redes sociales, @encontextopiso y @Carlos Peñalosa. Y recuerden que estas entrevistas están disponibles en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Nos vemos mañana. Vamos a hablar de derechos humanos con Provea y también la polémica que hay en el mundo de las organizaciones no gubernamentales por el intento o con la continuidad de un proyecto de ley que
plantea la revisión respecto al financiamiento de estas organizaciones. Estará con nosotros mañana Rafael Uzcategui y vamos a conversar mucho más respecto a esto. Hasta mañana.